Querido hermano, querida hermana, mientras el mundo se queda en silencio y usted se prepara para cerrar los ojos, quiero que respire profundamente. Sienta cómo el aire llena sus pulmones, un regalo de vida que Dios le otorga en este preciso instante. Esta noche no es una noche cualquiera. Es un momento sagrado para que su alma encuentre reposo en los brazos de su Creador. Vamos a meditar en un sentimiento que brota del corazón mismo de Dios, la compasión. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 36, leemos que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué es esta compasión? No es una simple lástima pasajera. La palabra compasión significa sufrir junto a alguien. Imagine que Jesús no lo mira desde una nube lejana, sino que se sienta en el borde de su cama. Él ve sus manos, que han trabajado tanto durante décadas. Él ve sus ojos que han derramado lágrimas por sus hijos, por sus nietos y por sus propias luchas. Él no dice simplemente, lo siento. Su corazón se estremece. En el idioma original, la palabra describe un movimiento en lo más profundo de las entrañas. Es un amor que duele porque se identifica con su dolor. Usted que ha caminado por este mundo durante tantos años, sabe que la vida puede ser agotadora. Jesús vio a las personas como ovejas que no tienen pastor, desamparadas y dispersas. Una oveja sin pastor no tiene dirección, tiene miedo y está expuesta al peligro. Quizá hoy usted se siente así, un poco cansado de las preocupaciones por la salud o por el futuro. Pero escuche esto: Jesús se presenta como su pastor. Su compasión es el motor que lo mueve a buscarlo, a usted, a vendar sus heridas y a decirle: Hijo mío, hija mía, descansa, yo estoy aquí. Pensemos en la historia de la hija de Faraón cuando encontró al pequeño Moisés en el río. Ella no vio a un enemigo, ella vio a un bebé llorando y su corazón se derritió. Esa compasión salvó a Moisés. Si un corazón humano puede sentir tal misericordia, ¿cuánto más el corazón de Jesús? Él lo ha rescatado de situaciones que usted ni siquiera conoce. Su compasión es activa, es poderosa y es eterna. No hay nada que usted haya hecho, ni ninguna debilidad que tenga que pueda agotar la fuente de la misericordia de Dios. Esta noche, deje que ese pensamiento sea su almohada. Usted es amado con una compasión que no tiene límites. Jesús conoce su nombre, conoce su historia, y hoy, en este silencio, Él extiende su mano para acariciar su alma. No necesita luchar más por hoy. La batalla ha terminado por este día, y el capitán de su alma ha tomado el mando. Duerma en paz, sabiendo que el Dios que creó el universo tiene un cuidado minucioso de cada uno de sus suspiros. Usted no es una oveja perdida, usted es una oveja amada, cargada en los hombros del buen pastor. Continuemos este viaje de paz, sumergiéndonos aún más en el océano del amor de Dios. En la enseñanza que hoy compartimos, se nos recordaba que la compasión de Jesús es como el aceite vital en un motor. Imagine por un momento su propia vida. A veces las piezas de nuestra existencia empiezan a chirriar. El roce de los problemas, las asperezas de las relaciones o el calor de las preocupaciones diarias hacen que nuestra alma se sienta sobrecalentada y ruidosa. Ese ruido es la falta de paz. Es la ansiedad que nos roba el sueño. Pero la compasión es ese aceite precioso que suaviza todo. Cuando Jesús derrama su misericordia sobre nosotros, la fricción desaparece.
Ya no tenemos que chocar contra las circunstancias con dureza. El pastor nos explicaba que un cristiano sin compasión es como un motor sin aceite. Pronto se rompe, hace sonidos estridentes de amargura y se detiene. Pero usted, amado hermano, está invitado a recibir una dosis fresca de ese aceite divino esta noche. Deje que el Espíritu Santo bañe cada pensamiento áspero, cada recuerdo doloroso de este día. Recordemos a la viuda de Naín. Ella caminaba en un funeral, enterrando su única esperanza, su único hijo. Su dolor era absoluto, pero Jesús se cruzó en su camino. La Biblia dice que al verla, el Señor se compadeció de ella. Jesús no esperó a que ella le suplicara. Su compasión tomó la iniciativa. Él se acercó y le dijo las palabras más dulces: «No llores», y con un toque lleno de poder devolvió la vida a su hijo. Ese mismo Jesús camina hoy por los pasillos de su vida. Él ve sus momentos de soledad y le dice suavemente al oído: «No llores, yo tengo compasión de ti». A veces, con el paso de los años, el corazón tiende a endurecerse como una autodefensa contra el dolor. Pero la compasión de Cristo nos devuelve un corazón de carne, suave y sensible. No tenga miedo de mostrar su debilidad ante Dios. Él no busca personas perfectas que parezcan de mármol. Él busca corazones que reconozcan su necesidad de su toque. Su compasión es la prueba de que usted nunca será ignorado. Dios no es un juez distante que cuenta sus errores. Es un padre que cuenta sus lágrimas y las guarda en su redoma. Mientras se acomoda en su cama, sienta cómo el peso de sus hombros disminuye. Ese aceite de la compasión está fluyendo ahora mismo. Si hay alguien a quien le cuesta perdonar, o si le cuesta perdonarse a sí mismo por errores del pasado, deje que la misericordia de Dios sea el bálsamo. No intente resolverlo con su lógica, simplemente reciba el amor incondicional de aquel que murió por usted. La compasión de Jesús es lo que nos permite dormir sin el ruido de la culpa. Usted es libre, usted es perdonado y, sobre todo, usted es profundamente valorado por el Rey de Reyes. Descanse en esa suavidad divina. Hablemos ahora de la constancia de esta compasión. Muchos amores en este mundo son condicionales, dependen de cómo los comportamos o de lo que podemos ofrecer. Pero la compasión de Jesús, como se nos enseñó hoy, es inamovible. En el libro de Lamentaciones se nos dice que las misericordias del Señor no han terminado, que son nuevas cada mañana. Esto significa que la reserva de amor de Dios para usted nunca se agota. No importa cuántas veces haya sentido que falló hoy, su compasión está lista para envolverlo de nuevo. Piense en los discípulos Jacobo y Juan. En un momento de enojo, quisieron pedir fuego del cielo para consumir a quienes no los recibieron. Ellos tenían celo, pero les faltaba compasión. Jesús, con una paciencia infinita, los corrigió. Él les recordó que su misión no era destruir vidas, sino salvarlas. Qué alivio saber que el Dios que nos juzgará es el mismo que tiene este corazón compasivo. Él prefiere salvar que condenar. Él prefiere restaurar que desechar. Esta es la garantía de su descanso esta noche. Usted está en manos de alguien que siempre apuesta por su restauración. Considere la alimentación de los 5,000. Jesús vio que la multitud tenía hambre y que el lugar era desierto. Sus discípulos querían enviarlos lejos, que cada uno se las arreglara como pudiera. Pero la compasión de Jesús no dice, vete y arréglatelas. Su compasión dice, ven y siéntate, yo te proveeré. Jesús se preocupa por sus necesidades más básicas. Él sabe si hoy le dolió la espalda, si le preocupa el sustento diario o si siente que sus fuerzas disminuyen. Él es el pan de vida que satisface no solo el alma, sino que calma la ansiedad del cuerpo.
Para usted, que ha sido el sustento de su familia durante tantos años, que ha cuidado de tantos otros, es hora de dejarse cuidar por Jesús. No es una señal de debilidad, sino de fe. La mayor fortaleza de un hijo de Dios es reconocer que depende totalmente de la compasión de su Padre. Imagine que Jesús multiplica sus bendiciones sobre su hogar en este momento. Sus manos heridas por los clavos están extendidas sobre su cabeza, bendiciendo su descanso y renovando sus células mientras duerme. La compasión nos hace humanos, pero la compasión de Cristo en nosotros nos hace divinos. Al recibir este amor, usted se convierte en un faro de esperanza para su familia. Su paz, esa paz que siente ahora mismo, es el mayor regalo que puede dar a sus seres queridos. Deje que el silencio de la noche sea el escenario donde Dios le susurra sus promesas de fidelidad. Hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Esta promesa de Isaías se cumple en la compasión de Jesús. Él lo cargó cuando era niño y lo carga ahora con el mismo amor y con más ternura aún. Duerma confiado, el pastor de Israel nunca duerme. Amado hermano, amada hermana, mientras la noche avanza y el silencio se hace todo más profundo, quiero que nos detengamos en una imagen que el pastor mencionaba con mucha fuerza en su enseñanza. Jesús mirando a las multitudes y viendo que estaban desamparadas y dispersas. En el idioma original, estas palabras describen a alguien que ha sido maltratado por la vida, alguien que está agotado, casi tirado en el suelo, sin fuerzas ni siquiera para pedir ayuda. ¿Se ha sentido así alguna vez? Quizás no físicamente, pero sí en su espíritu, cansado de las batallas que los años traen consigo. Es precisamente en ese estado de agotamiento total donde la compasión de Jesús brilla con su máxima intensidad. Jesús no se acerca a nosotros con una lista de reproches o de tareas pendientes. Él no nos dice, levántate y esfuérzate más, ¿por qué estás tan débil? No. Su compasión lo lleva a inclinarse, a ponerse a su altura. Imagine a Jesús arrodillándose al lado de su cama en este mismo momento. Él ve las marcas que el tiempo ha dejado en su cuerpo y las cicatrices que las pruebas han dejado en su alma. Y en lugar de juzgar su debilidad, Él la abraza con una ternura que el mundo no conoce. La compasión, como aprendimos hoy, no es un sentimiento pasivo, es una fuerza divina que mueve el cielo hacia la tierra. Cuando Jesús siente compasión, el reino de Dios se activa a favor del que sufre. Piense en los 4,000 hombres que pasaron 3 días escuchando a Jesús en un lugar desierto. Jesús conocía perfectamente el límite de sus cuerpos físicos. Él dijo, «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino». ¡Qué detalle tan hermoso y reconfortante! A Dios le importa profundamente que usted no desmaye en el camino. Él conoce sus límites biológicos, sus dolores articulares, su necesidad de descanso y de sustento. No piense que sus necesidades cotidianas son demasiado terrenales para Dios. Él creó su cuerpo y Él prometió sustentarlo hasta el último aliento. Su compasión abarca desde la salvación de su alma hasta la paz de su sueño y el pan en su mesa. Esta noche, usted puede entregarle ese miedo residual a desmayar o a no poder seguir adelante. A veces nos preocupa el futuro, nos preocupa perder nuestra autonomía o no tener lo suficiente para lo que viene. Pero el Dios que multiplicó los panes por pura compasión es el mismo Dios que ha prometido ser su provisión constante. Él no es un capataz exigente, es un Padre lleno de misericordia.
Su compasión es la garantía de que usted nunca será abandonado a su propia suerte. Usted es un pasajero en el barco donde Jesús es el capitán y su brújula siempre señala hacia la gracia. Deje que esta verdad calme el ritmo de su corazón. Si su mente está dando vueltas sobre un problema que parece no tener solución, escuche la voz de Jesús que le dice: «Yo tengo compasión de ti». Al decir esto, Él asume la responsabilidad de su cuidado. Usted puede soltar las riendas ahora. El mundo no se detendrá porque usted descanse. Al contrario, su descanso en Dios es el mayor acto de fe que le permite a Él trabajar mientras usted duerme plácidamente. Continuemos profundizando en esta maravillosa corriente de paz. Una de las lecciones más vitales que recibimos hoy es la necesidad de vestirnos de compasión. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos exhorta en la carta a los Colosenses: «Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia». Note el orden divino, querido hermano. Primero somos elegidos, santos y profundamente amados por Dios. Y como resultado de recibir ese amor, nos vestimos de compasión. No nos vestimos para que Dios nos ame, sino porque su amor ya nos ha inundado. Para usted, que ha acumulado la sabiduría de tantos años, este vestido de compasión es su prenda más elegante y valiosa. La verdadera belleza en el reino de Dios no se mide por la apariencia juvenil, sino por la profundidad de la misericordia que habita en los surcos del alma. La compasión nos permite mirar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros vecinos con los mismos ojos llenos de gracia con los que Jesús nos mira a nosotros. A veces, las diferencias generacionales pueden crear tensiones, pero la compasión es el puente de oro que une los corazones más distantes. El mensaje del pastor nos advertía sobre el peligro de un cristianismo seco, de una fe que tiene mucha doctrina, pero poca compasión. Es como una campana que suena fuerte, pero que no tiene alma, un sonido que molesta en lugar de consolar. Podemos conocer cada versículo de la Biblia, pero si no tenemos compasión, nos volvemos rígidos, fríos y distantes. La compasión es lo que nos mantiene suaves como barro, moldeable en las manos del alfarero celestial. Esta noche, pídale al Señor que sople sobre cualquier parte de su corazón que se haya endurecido por las traiciones o los desengaños del pasado. Deje que el agua pura de su palabra limpie todas las asperezas. Recuerde que Jesús, incluso mientras colgaba de la cruz, bajo un dolor indescriptible, mostró una compasión que sobrepasa el entendimiento. Miró a su madre y se aseguró de que fuera cuidada. Miró a los que lo hirieran y pidió perdón por ellos. La compasión de Jesús no depende de que las circunstancias sean favorables, es su naturaleza inmutable. Y esa misma naturaleza vive ahora en usted a través del Espíritu Santo. Usted es un canal de la compasión de Dios en este mundo, incluso ahora que sus actividades físicas pueden ser menores. Sus palabras de aliento por teléfono, sus oraciones silenciosas por los que sufren, su sonrisa llena de la paz de Cristo. Todo eso es una extensión de la mano de Jesús. Al cerrar los ojos para dormir, siéntase honrado de ser un hijo de la compasión. No se enfoque en lo que sus manos ya no pueden hacer, sino en la inmensa capacidad de su corazón para amar. Descanse sabiendo que lleva puesta la vestidura de la realeza celestial. Usted es santo, es amado,
y está cubierto por la misericordia eterna del Dios vivo. Amados, mientras la noche sigue su curso y las estrellas velan desde lo alto, pensemos en la compasión de Dios como nuestra armadura y nuestra mayor protección. El Salmo 103 nos regala una promesa preciosa. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esta analogía es fundamental para su descanso. Un buen padre no se enoja con su hijo porque el niño esté cansado después de un día largo, ni lo reprende porque tenga miedo a la oscuridad. Al contrario, el padre lo toma en sus brazos, le susurra palabras de paz y se queda a su lado hasta que el sueño lo vence. Usted que ha desempeñado el papel de padre, madre o abuelo, sabe exactamente qué se siente al ver a un ser querido sufrir. Sus entrañas se conmueven y daría su propia vida por aliviar ese dolor. Esa es exactamente la intensidad de la palabra compasión cuando se refiere a Jesús. Es un amor visceral, un amor que no puede permanecer indiferente ante su suspiro. Si usted se siente vulnerable o frágil esta noche, sepa que su vulnerabilidad atrae la compasión de Dios como un imán. Él no se aleja de su debilidad, Él se acerca para ser su fortaleza. La enseñanza de hoy subrayaba que la compasión de Jesús siempre va unida a la verdad. Él tuvo compasión de las multitudes y acto seguido comenzó a enseñarles muchas cosas. Él sabía que el hambre más profunda del ser humano no se sacia con pan físico, sino con la palabra eterna. Esta noche, deje que esa palabra sea su alimento y su medicina. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es solo una frase para repetir, es la declaración de que el Dios de la compasión se ha comprometido legal y amorosamente a ser su guía para siempre. A veces, en esta etapa de la vida, el mundo parece ir demasiado rápido y uno puede sentir que ya no encaja en el ritmo moderno. Pero en el reino de la compasión de Dios, usted siempre ocupa un lugar de honor y preferencia. Su sabiduría, destilada a través de años de caminar con el Señor, es un tesoro para la Iglesia. Su capacidad de mostrar misericordia en un mundo que se ha vuelto cruel y frío es una luz que brilla en medio de las tinieblas. No subestime el poder de su presencia llena de Dios. Mientras se entrega al descanso, visualice al Señor Jesús sentado junto a usted. Él no tiene prisa, no está mirando el reloj. Él está allí simplemente amándolo, simplemente teniendo compasión de usted porque sabe que el camino ha sido largo. Deje que esa presencia santa llene cada rincón de su hogar, expulsando todo pensamiento de ansiedad, todo reproche por el pasado y toda duda sobre el día de mañana. El Dios que tuvo compasión de la viuda desolada y del leproso marginado es el mismo Dios que le dice ahora mismo: «Descansa en mí, hijo mío. Descansa, hija mía. Yo cuido de ti y de los tuyos». Que su paz infinita sea su centinela durante toda la noche. Todo está bien en las manos de Jesús. Amado hermano, amada hermana, en la quietud profunda de esta hora, cuando las luces de la ciudad se apagan y solo queda el latido silencioso de su corazón, quiero que reflexione sobre una verdad que el pastor enfatizó con tanta pasión. La compasión de Dios no es una reacción emocional descontrolada o pasajera, sino la decisión soberana y eterna de su amor por usted. A menudo, nosotros como seres humanos nos cansamos. Nuestra reserva de paciencia y de ayuda tiene un límite, pero la compasión de Jehová es un manantial que nunca, jamás se seca. En el Salmo 145:8 se nos asegura: «Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia». Esa grandeza es la que sostiene su vida en este preciso instante. Usted ha recorrido un largo camino, ha visto décadas pasar,
Ha enfrentado inviernos duros y primaveras gloriosas. Quizás en su juventud usted corría y resolvía todo con sus propias fuerzas, pero ahora, en esta etapa de bendecida madurez, el Señor le invita a experimentar una dimensión mucho más profunda de su carácter, la dimensión de dejarse cuidar totalmente. No hay mayor paz en este universo que saber que el Creador de las galaxias tiene un cuidado minucioso por los detalles más pequeños de su salud, por sus pensamientos antes de dormir y por sus oraciones que a veces ni siquiera llegan a ser palabras, sino suspiros de fe. Jesús, al mirar a las multitudes, no solo vio sus estómagos vacíos, sino su desorientación. Él tuvo compasión porque estaban dispersas. A veces, al envejecer, uno puede sentirse un poco disperso, como si el propósito de la vida se hubiera desvanecido tras la jubilación o la partida de los seres queridos. Pero la compasión de Jesús lo reagrupa a usted. Él lo llama por su nombre, con una voz que calma las tormentas y le recuerda que su propósito actual es ser un santuario vivo de su fidelidad. Su mera existencia, su fe que ha resistido los años y su intercesión constante son los frutos más hermosos de la compasión de Dios actuando en usted. No permita que la sombra de la duda le susurre que sus días de utilidad han terminado. Mientras usted tenga el aliento de vida que Dios le exhala cada segundo, usted es el objeto predilecto de su compasión activa. Cada mañana que abre los ojos es una prueba de que Dios aún tiene un plan de amor para usted. Y cada noche que se entrega al sueño es una oportunidad para rendirse en los brazos de aquel que venció al mundo. Esa victoria de Jesús es la base de nuestra seguridad total. Él venció para que nosotros no tuviéramos que temer a la soledad ni al mañana. Esta noche, deje que el Espíritu Santo sature cada rincón de su habitación. Imagine que el aire que respira está cargado de la bondad de Dios. Si hay preocupaciones por la economía, por la salud de un nieto o por decisiones que debe tomar, recuerde las palabras del Maestro. No se turbe vuestro corazón. El Dios que multiplicó los panes en el desierto por pura compasión es el mismo que conoce sus necesidades materiales y emocionales. Él es el dueño de todo, pero sobre todo, es el dueño de un corazón que late de amor infinito por usted. Duerma con la certeza de que su mañana ya ha sido visitado por la misericordia de Dios. Llegamos al final de nuestra meditación, pero entramos en la eternidad del amor de Dios, pues su amor no tiene fin ni frontera. Como aprendimos de la enseñanza del pastor, la compasión de Cristo siempre nos lleva a una acción redentora, y la acción de Dios para con usted en este momento es otorgarle un descanso profundo, reparador y lleno de visiones de esperanza. En el libro del profeta Jeremías, el Señor le dice directamente a su alma: «Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia». Sienta el peso glorioso de esa palabra, eterno. No es un amor que caduca con el tiempo, ni que disminuye con la vejez. Es un compromiso inquebrantable del Creador con su criatura amada. Al cerrar los ojos definitivamente para este día, quiero que visualice la imagen más reconfortante de toda la Escritura. Jesús como el buen pastor cargando a su oveja sobre sus hombros. Note un detalle importante. Esa oveja no está caminando por sus propios medios, no está haciendo ningún esfuerzo físico, no tiene que demostrar nada, simplemente se deja llevar, sintiendo el calor del pecho del pastor y escuchando el ritmo de su corazón compasivo. Así es como Jesús quiere que usted pase esta noche. Déjese llevar, suelte el control de su vida,
Suelte las cargas de su familia, suelte los dolores crónicos de su cuerpo. Entréguese por completo a la firmeza de los hombros de Jesús. Él es fiel, Él es la verdad. Su compasión es la última y definitiva palabra sobre su existencia. No importa lo que el mundo trate de imponer, ni lo que sus propios temores le dicten en la oscuridad. La palabra de Dios declara que usted es propiedad privada del Rey de Reyes, amado con entrañable misericordia. Al entrar en el sueño profundo, que su última imagen mental sea el rostro de Jesús lleno de aprobación, de luz y de una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Él está complacido con su fe. Él bendice su descanso como un regalo sagrado. Duerma ahora en la seguridad absoluta de que los ángeles del Señor hacen guardia alrededor de su hogar. Usted está protegido, está guardado bajo llave en el corazón de Cristo. Que el Señor le conceda sueños que restauren su alma y que renueven sus fuerzas físicas. Que al despertar mañana su primer pensamiento sea de gratitud, sabiendo que la compasión de Dios le espera en la puerta de un nuevo día con los brazos abiertos. La paz os dejo, mi paz os doy. Reciba esa paz ahora mismo, desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Que inunde sus pensamientos, que calme su respiración y que relaje cada uno de sus músculos. Todo está en orden. Dios está en su trono de gracia y usted está seguro en su regazo. Duerma, querido hermano. Duerma, querida hermana. Bajo las alas de su compasión eterna, usted siempre encontrará su verdadero hogar. Hasta que la luz del nuevo día brille, que el amor de Jesús sea su refugio y su paz. Amén. Querido hermano, querida hermana, mientras el mundo se queda en silencio y usted se prepara para cerrar los ojos, quiero que respire profundamente. Sienta cómo el aire llena sus pulmones, un regalo de vida que Dios le otorga en este preciso instante. Esta noche no es una noche cualquiera. Es un momento sagrado para que su alma encuentre reposo en los brazos de su Creador. Vamos a meditar en un sentimiento que brota del corazón mismo de Dios, la compasión. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 36, leemos que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué es esta compasión? No es una simple lástima pasajera. La palabra compasión significa sufrir junto a alguien. Imagine que Jesús no lo mira desde una nube lejana, sino que se sienta en el borde de su cama. Él ve sus manos, que han trabajado tanto durante décadas. Él ve sus ojos que han derramado lágrimas por sus hijos, por sus nietos y por sus propias luchas. Él no dice simplemente, lo siento. Su corazón se estremece. En el idioma original, la palabra describe un movimiento en lo más profundo de las entrañas. Es un amor que duele porque se identifica con su dolor. Usted que ha caminado por este mundo durante tantos años, sabe que la vida puede ser agotadora. Jesús vio a las personas como ovejas que no tienen pastor, desamparadas y dispersas. Una oveja sin pastor no tiene dirección, tiene miedo y está expuesta al peligro. Quizá hoy usted se siente así, un poco cansado de las preocupaciones por la salud o por el futuro. Pero escuche esto: Jesús se presenta como su pastor. Su compasión es el motor que lo mueve a buscarlo, a usted, a vendar sus heridas y a decirle: Hijo mío, hija mía, descansa, yo estoy aquí.
Pensemos en la historia de la hija de Faraón cuando encontró al pequeño Moisés en el río. Ella no vio a un enemigo, ella vio a un bebé llorando y su corazón se derritió. Esa compasión salvó a Moisés. Si un corazón humano puede sentir tal misericordia, ¿cuánto más el corazón de Jesús? Él lo ha rescatado de situaciones que usted ni siquiera conoce. Su compasión es activa, es poderosa y es eterna. No hay nada que usted haya hecho, ni ninguna debilidad que tenga que pueda agotar la fuente de la misericordia de Dios. Esta noche, deje que ese pensamiento sea su almohada. Usted es amado con una compasión que no tiene límites. Jesús conoce su nombre, conoce su historia, y hoy, en este silencio, Él extiende su mano para acariciar su alma. No necesita luchar más por hoy. La batalla ha terminado por este día, y el capitán de su alma ha tomado el mando. Duerma en paz, sabiendo que el Dios que creó el universo tiene un cuidado minucioso de cada uno de sus suspiros. Usted no es una oveja perdida. Usted es una oveja amada, cargada en los hombros del buen pastor. Continuemos este viaje de paz, sumergiéndonos aún más en el océano del amor de Dios. En la enseñanza que hoy compartimos, se nos recordaba que la compasión de Jesús es como el aceite vital en un motor. Imagine por un momento su propia vida. A veces las piezas de nuestra existencia empiezan a chirriar. El roce de los problemas, las asperezas de las relaciones o el calor de las preocupaciones diarias hacen que nuestra alma se sienta sobrecalentada y ruidosa. Ese ruido es la falta de paz, es la ansiedad que nos roba el sueño. Pero la compasión es ese aceite precioso que suaviza todo. Cuando Jesús derrama su misericordia sobre nosotros, la fricción desaparece. Ya no tenemos que chocar contra las circunstancias con dureza. El pastor nos explicaba que un cristiano sin compasión es como un motor sin aceite. Pronto se rompe, hace sonidos estridentes de amargura y se detiene. Pero usted, amado hermano, está invitado a recibir una dosis fresca de ese aceite divino esta noche. Deje que el Espíritu Santo bañe cada pensamiento áspero, cada recuerdo doloroso de este día. Recordemos a la viuda de Naín. Ella caminaba en un funeral, enterrando su única esperanza, su único hijo. Su dolor era absoluto, pero Jesús se cruzó en su camino. La Biblia dice que al verla, el Señor se compadeció de ella. Jesús no esperó a que ella le suplicara. Su compasión tomó la iniciativa. Él se acercó y le dijo las palabras más dulces: «No llores», y con un toque lleno de poder, devolvió la vida a su hijo. Ese mismo Jesús camina hoy por los pasillos de su vida. Él ve sus momentos de soledad y le dice suavemente al oído: «No llores, yo tengo compasión de ti». A veces, con el paso de los años, el corazón tiende a endurecerse como una autodefensa contra el dolor. Pero la compasión de Cristo nos devuelve un corazón de carne, suave y sensible. No tenga miedo de mostrar su debilidad ante Dios. Él no busca personas perfectas que parezcan de mármol. Él busca corazones que reconozcan su necesidad de su toque. Su compasión es la prueba de que usted nunca será ignorado. Dios no es un juez distante que cuenta sus errores. Es un padre que cuenta sus lágrimas y las guarda en su redoma. Mientras se acomoda en su cama, sienta cómo el peso de sus hombros disminuye. Ese aceite de la compasión está fluyendo ahora mismo. Si hay alguien a quien le cuesta perdonar o si le cuesta perdonarse a sí mismo por errores del pasado, deje que la misericordia de Dios sea el bálsamo. No intente resolverlo con su lógica, simplemente reciba el amor incondicional de aquel que murió por usted. La compasión de Jesús es lo que nos permite dormir sin el ruido de la culpa. Usted es libre, usted es perdonado y sobre todo, usted es profundamente valorado por el Rey de Reyes. Descanse en esa suavidad divina.
Hablemos ahora de la constancia de esta compasión. Muchos amores en este mundo son condicionales, dependen de cómo los comportamos o de lo que podemos ofrecer. Pero la compasión de Jesús, como se nos enseñó hoy, es inamovible. En el libro de Lamentaciones se nos dice que las misericordias del Señor no han terminado, que son nuevas cada mañana. Esto significa que la reserva de amor de Dios para usted nunca se agota. No importa cuántas veces haya sentido que falló hoy, su compasión está lista para envolverlo de nuevo. Piense en los discípulos Jacobo y Juan. En un momento de enojo, quisieron pedir fuego del cielo para consumir a quienes no los recibieron. Ellos tenían celo, pero les faltaba compasión. Jesús, con una paciencia infinita, los corrigió. Él les recordó que su misión no era destruir vidas, sino salvarlas. Qué alivio saber que el Dios que nos juzgará es el mismo que tiene este corazón compasivo. Él prefiere salvar que condenar. Él prefiere restaurar que desechar. Esta es la garantía de su descanso esta noche. Usted está en manos de alguien que siempre apuesta por su restauración. Considere la alimentación de los 5,000. Jesús vio que la multitud tenía hambre y que el lugar era desierto. Sus discípulos querían enviarlos lejos, que cada uno se las arreglara como pudiera. Pero la compasión de Jesús no dice, vete y arréglatelas. Su compasión dice, ven y siéntate, yo te proveeré. Jesús se preocupa por sus necesidades más básicas. Él sabe si hoy le dolió la espalda, si le preocupa el sustento diario o si siente que sus fuerzas disminuyen. Él es el pan de vida que satisface no solo el alma, sino que calma la ansiedad del cuerpo. Para usted, que ha sido el sustento de su familia durante tantos años, que ha cuidado de tantos otros, es hora de dejarse cuidar por Jesús. No es una señal de debilidad, sino de fe. La mayor fortaleza de un hijo de Dios es reconocer que depende totalmente de la compasión de su Padre. Imagine que Jesús multiplica sus bendiciones sobre su hogar en este momento. Sus manos heridas por los clavos están extendidas sobre su cabeza, bendiciendo su descanso y renovando sus células mientras duerme. La compasión nos hace humanos, pero la compasión de Cristo en nosotros nos hace divinos. Al recibir este amor, usted se convierte en un faro de esperanza para su familia. Su paz, esa paz que siente ahora mismo, es el mayor regalo que puede dar a sus seres queridos. Deje que el silencio de la noche sea el escenario donde Dios le susurra sus promesas de fidelidad. Hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Esta promesa de Isaías se cumple en la compasión de Jesús. Él lo cargó cuando era niño y lo carga ahora con el mismo amor y con más ternura aún. Duerma confiado, el pastor de Israel nunca duerme. Amado hermano, amada hermana, mientras la noche avanza y el silencio se hace todo más profundo, quiero que nos detengamos en una imagen que el pastor mencionaba con mucha fuerza en su enseñanza. Jesús mirando a las multitudes y viendo que estaban desamparadas y dispersas. En el idioma original, estas palabras describen a alguien que ha sido maltratado por la vida, alguien que está agotado, casi tirado en el suelo, sin fuerzas ni siquiera para pedir ayuda. ¿Se ha sentido así alguna vez? Quizás no físicamente, pero sí en su espíritu, cansado de las batallas que los años traen consigo. Es precisamente en ese estado de agotamiento total donde la compasión de Jesús brilla con su máxima intensidad. Jesús no se acerca a nosotros con una lista de reproches o de tareas pendientes.
Él no nos dice, levántate y esfuérzate más, ¿por qué estás tan débil? No, su compasión lo lleva a inclinarse, a ponerse a su altura. Imagine a Jesús arrodillándose al lado de su cama en este mismo momento. Él ve las marcas que el tiempo ha dejado en su cuerpo y las cicatrices que las pruebas han dejado en su alma. Y en lugar de juzgar su debilidad, Él la abraza con una ternura que el mundo no conoce. La compasión, como aprendimos hoy, no es un sentimiento pasivo, es una fuerza divina que mueve el cielo hacia la tierra. Cuando Jesús siente compasión, el reino de Dios se activa a favor del que sufre. Piense en los 4,000 hombres que pasaron 3 días escuchando a Jesús en un lugar desierto. Jesús conocía perfectamente el límite de sus cuerpos físicos. Él dijo, «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, desmayarán en el camino». ¡Qué detalle tan hermoso y reconfortante! A Dios le importa profundamente que usted no desmaye en el camino. Él conoce sus límites biológicos, sus dolores articulares, su necesidad de descanso y de sustento. No piense que sus necesidades cotidianas son demasiado terrenales para Dios. Él creó su cuerpo y Él prometió sustentarlo hasta el último aliento. Su compasión abarca desde la salvación de su alma hasta la paz de su sueño y el pan en su mesa. Esta noche, usted puede entregarle ese miedo residual a desmayar o a no poder seguir adelante. A veces nos preocupa el futuro, nos preocupa perder nuestra autonomía o no tener lo suficiente para lo que viene. Pero el Dios que multiplicó los panes por pura compasión es el mismo Dios que ha prometido ser su provisión constante. Él no es un capataz exigente, es un Padre lleno de misericordia. Su compasión es la garantía de que usted nunca será abandonado a su propia suerte. Usted es un pasajero en el barco donde Jesús es el capitán y su brújula siempre señala hacia la gracia. Deje que esta verdad calme el ritmo de su corazón. Si su mente está dando vueltas sobre un problema que parece no tener solución, escuche la voz de Jesús que le dice, «Yo tengo compasión de ti». Al decir esto, Él asume la responsabilidad de su cuidado. Usted puede soltar las riendas ahora. El mundo no se detendrá porque usted descanse. Al contrario, su descanso en Dios es el mayor acto de fe que le permite a Él trabajar mientras usted duerme plácidamente. Continuemos profundizando en esta maravillosa corriente de paz. Una de las lecciones más vitales que recibimos hoy es la necesidad de vestirnos de compasión. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos exhorta en la carta a los Colosenses: «Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia». Note el orden divino, querido hermano. Primero somos elegidos, santos y profundamente amados por Dios. Y como resultado de recibir ese amor, nos vestimos de compasión. No nos vestimos para que Dios nos ame, sino porque su amor ya nos ha inundado. Para usted, que ha acumulado la sabiduría de tantos años, este vestido de compasión es su prenda más elegante y valiosa. La verdadera belleza en el reino de Dios no se mide por la apariencia juvenil, sino por la profundidad de la misericordia que habita en los surcos del alma. La compasión nos permite mirar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros vecinos con los mismos ojos llenos de gracia con los que Jesús nos mira a nosotros. A veces, las diferencias generacionales pueden crear tensiones, pero la compasión es el puente de oro que une los corazones más distantes.
El mensaje del pastor nos advertía sobre el peligro de un cristianismo seco, de una fe que tiene mucha doctrina, pero poca compasión. Es como una campana que suena fuerte, pero que no tiene alma, un sonido que molesta en lugar de consolar. Podemos conocer cada versículo de la Biblia, pero si no tenemos compasión, nos volvemos rígidos, fríos y distantes. La compasión es lo que nos mantiene suaves como barro, moldeable en las manos del alfarero celestial. Esta noche, pídale al Señor que sople sobre cualquier parte de su corazón que se haya endurecido por las traiciones o los desengaños del pasado. Deje que el agua pura de su palabra limpie todas las asperezas. Recuerde que Jesús, incluso mientras colgaba de la cruz, bajo un dolor indescriptible, mostró una compasión que sobrepasa el entendimiento. Miró a su madre y se aseguró de que fuera cuidada. Miró a los que lo hirieran y pidió perdón por ellos. La compasión de Jesús no depende de que las circunstancias sean favorables, es su naturaleza inmutable. Y esa misma naturaleza vive ahora en usted a través del Espíritu Santo. Usted es un canal de la compasión de Dios en este mundo, incluso ahora que sus actividades físicas pueden ser menores. Sus palabras de aliento por teléfono, sus oraciones silenciosas por los que sufren, su sonrisa llena de la paz de Cristo. Todo eso es una extensión de la mano de Jesús. Al cerrar los ojos para dormir, siéntase honrado de ser un hijo de la compasión. No se enfoque en lo que sus manos ya no pueden hacer, sino en la inmensa capacidad de su corazón para amar. Descanse sabiendo que lleva puesta la vestidura de la realeza celestial. Usted es santo, es amado y está cubierto por la misericordia eterna del Dios vivo. Amados, mientras la noche sigue su curso y las estrellas velan desde lo alto, pensemos en la compasión de Dios como nuestra armadura y nuestra mayor protección. El Salmo 103 nos regala una promesa preciosa. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esta analogía es fundamental para su descanso. Un buen padre no se enoja con su hijo porque el niño esté cansado después de un día largo, ni lo reprende porque tenga miedo a la oscuridad. Al contrario, el padre lo toma en sus brazos, le susurra palabras de paz y se queda a su lado hasta que el sueño lo vence. Usted que ha desempeñado el papel de padre, madre o abuelo, sabe exactamente qué se siente al ver a un ser querido sufrir. Sus entrañas se conmueven y daría su propia vida por aliviar ese dolor. Esa es exactamente la intensidad de la palabra compasión cuando se refiere a Jesús. Es un amor visceral, un amor que no puede permanecer indiferente ante su suspiro. Si usted se siente vulnerable o frágil esta noche, sepa que su vulnerabilidad atrae la compasión de Dios como un imán. Él no se aleja de su debilidad, Él se acerca para ser su fortaleza. La enseñanza de hoy subrayaba que la compasión de Jesús siempre va unida a la verdad. Él tuvo compasión de las multitudes y acto seguido comenzó a enseñarles muchas cosas. Él sabía que el hambre más profunda del ser humano no se sacia con pan físico, sino con la palabra eterna. Esta noche, deje que esa palabra sea su alimento y su medicina. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es solo una frase para repetir, es la declaración de que el Dios de la compasión se ha comprometido legal y amorosamente a ser su guía para siempre. A veces, en esta etapa de la vida, el mundo parece ir demasiado rápido y uno puede sentir que ya no encaja en el ritmo moderno. Pero en el reino de la compasión de Dios, usted siempre ocupa un lugar de honor y preferencia. Su sabiduría, destilada a través de años de caminar con el Señor,
es un tesoro para la Iglesia. Su capacidad de mostrar misericordia en un mundo que se ha vuelto cruel y frío es una luz que brilla en medio de las tinieblas. No subestime el poder de su presencia llena de Dios. Mientras se entrega al descanso, visualice al Señor Jesús sentado junto a usted. Él no tiene prisa, no está mirando el reloj. Él está allí simplemente amándolo, simplemente teniendo compasión de usted porque sabe que el camino ha sido largo. Deje que esa presencia santa llene cada rincón de su hogar, expulsando todo pensamiento de ansiedad, todo reproche por el pasado y toda duda sobre el día de mañana. El Dios que tuvo compasión de la viuda desolada y del leproso marginado es el mismo Dios que le dice ahora mismo: «Descansa en mí, hijo mío. Descansa, hija mía. Yo cuido de ti y de los tuyos». Que su paz infinita sea su centinela durante toda la noche. Todo está bien en las manos de Jesús. Amado hermano, amada hermana, en la quietud profunda de esta hora, cuando las luces de la ciudad se apagan y solo queda el latido silencioso de su corazón, quiero que reflexione sobre una verdad que el pastor enfatizó con tanta pasión. La compasión de Dios no es una reacción emocional descontrolada o pasajera, sino la decisión soberana y eterna de su amor por usted. A menudo, nosotros como seres humanos nos cansamos. Nuestra reserva de paciencia y de ayuda tiene un límite, pero la compasión de Jehová es un manantial que nunca, jamás se seca. En el Salmo 145:8 se nos asegura: «Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia». Esa grandeza es la que sostiene su vida en este preciso instante. Usted ha recorrido un largo camino, ha visto décadas pasar, ha enfrentado inviernos duros y primaveras gloriosas. Quizás en su juventud usted corría y resolvía todo con sus propias fuerzas, pero ahora, en esta etapa de bendecida madurez, el Señor le invita a experimentar una dimensión mucho más profunda de su carácter, la dimensión de dejarse cuidar totalmente. No hay mayor paz en este universo que saber que el Creador de las galaxias tiene un cuidado minucioso por los detalles más pequeños de su salud, por sus pensamientos antes de dormir y por sus oraciones que a veces ni siquiera llegan a ser palabras, sino suspiros de fe. Jesús, al mirar a las multitudes, no solo vio sus estómagos vacíos, sino su desorientación. Él tuvo compasión porque estaban dispersas. A veces, al envejecer, uno puede sentirse un poco disperso, como si el propósito de la vida se hubiera desvanecido tras la jubilación o la partida de los seres queridos. Pero la compasión de Jesús lo reagrupa a usted. Él lo llama por su nombre, con una voz que calma las tormentas y le recuerda que su propósito actual es ser un santuario vivo de su fidelidad. Su mera existencia, su fe que ha resistido los años y su intercesión constante son los frutos más hermosos de la compasión de Dios actuando en usted. No permita que la sombra de la duda le susurre que sus días de utilidad han terminado. Mientras usted tenga el aliento de vida que Dios le exhala cada segundo, usted es el objeto predilecto de su compasión activa. Cada mañana que abre los ojos es una prueba de que Dios aún tiene un plan de amor para usted. Y cada noche que se entrega al sueño es una oportunidad para rendirse en los brazos de aquel que venció al mundo. Esa victoria de Jesús es la base de nuestra seguridad total. Él venció para que nosotros no tuviéramos que temer a la soledad ni al mañana. Esta noche, deje que el Espíritu Santo sature cada rincón de su habitación. Imagine que el aire que respira está cargado de la bondad de Dios.
Si hay preocupaciones por la economía, por la salud de un nieto o por decisiones que debe tomar, recuerde las palabras del Maestro. No se turbe vuestro corazón. El Dios que multiplicó los panes en el desierto por pura compasión es el mismo que conoce sus necesidades materiales y emocionales. Él es el dueño de todo, pero sobre todo, es el dueño de un corazón que late de amor infinito por usted. Duerma con la certeza de que su mañana ya ha sido visitado por la misericordia de Dios. Llegamos al final de nuestra meditación, pero entramos en la eternidad del amor de Dios, pues su amor no tiene fin ni frontera. Como aprendimos de la enseñanza del pastor, la compasión de Cristo siempre nos lleva a una acción redentora, y la acción de Dios para con usted en este momento es otorgarle un descanso profundo, reparador y lleno de visiones de esperanza. En el libro del profeta Jeremías, el Señor le dice directamente a su alma: «Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia». Sienta el peso glorioso de esa palabra, eterno. No es un amor que caduca con el tiempo, ni que disminuye con la vejez. Es un compromiso inquebrantable del Creador con su criatura amada. Al cerrar los ojos definitivamente para este día, quiero que visualice la imagen más reconfortante de toda la Escritura: Jesús como el buen pastor cargando a su oveja sobre sus hombros. Note un detalle importante: esa oveja no está caminando por sus propios medios, no está haciendo ningún esfuerzo físico, no tiene que demostrar nada, simplemente se deja llevar, sintiendo el calor del pecho del pastor y escuchando el ritmo de su corazón compasivo. Así es como Jesús quiere que usted pase esta noche. Déjese llevar, suelte el control de su vida, suelte las cargas de su familia, suelte los dolores crónicos de su cuerpo. Entréguese por completo a la firmeza de los hombros de Jesús. Él es fiel, Él es la verdad. Su compasión es la última y definitiva palabra sobre su existencia. No importa lo que el mundo trate de imponer, ni lo que sus propios temores le dicten en la oscuridad. La palabra de Dios declara que usted es propiedad privada del Rey de Reyes, amado con entrañable misericordia. Al entrar en el sueño profundo, que su última imagen mental sea el rostro de Jesús lleno de aprobación, de luz y de una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Él está complacido con su fe. Él bendice su descanso como un regalo sagrado. Duerma ahora en la seguridad absoluta de que los ángeles del Señor hacen guardia alrededor de su hogar. Usted está protegido, está guardado bajo llave en el corazón de Cristo. Que el Señor le conceda sueños que restauren su alma y que renueven sus fuerzas físicas. Que al despertar mañana su primer pensamiento sea de gratitud, sabiendo que la compasión de Dios le espera en la puerta de un nuevo día con los brazos abiertos. La paz os dejo, mi paz os doy. Reciba esa paz ahora mismo, desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Que inunde sus pensamientos, que calme su respiración y que relaje cada uno de sus músculos. Todo está en orden. Dios está en su trono de gracia y usted está seguro en su regazo. Duerma, querido hermano. Duerma, querida hermana. Bajo las alas de su compasión eterna, usted siempre encontrará su verdadero hogar. Hasta que la luz del nuevo día brille, que el amor de Jesús sea su refugio y su paz. Amén.